Buenas tardes, bienvenidos a Enfoque Semanal, el programa de Sintraemdes Pereira. En el día de hoy hablaremos sobre el consultorio jurídico con un especial donde recopilaremos toda la información que dimos a inicios de año frente a reclamaciones en servicios públicos. Veamos entonces este especial y sean bienvenidos. A Sintraemdes Pereira le interesa que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios conozcan cuáles son los mecanismos que pueden utilizar para hacer reclamaciones ante las empresas y que además sepan cómo es que les están facturando la energía, el teléfono, acueducto, lo de aseo, y de esta manera darles tips para que se puedan organizar y puedan exigir sus derechos y hacer todos los reclamos que quieran, incluso con una ayuda muy importante que tenemos desde el sindicato. Hemos logrado ya desde hace un muy buen tiempo un acuerdo, un convenio entre Sintraemdes con una universidad privada del departamento para montar un consultorio jurídico. Gracias a esto es que durante varios programas, varias emisiones, vamos a estar dando unos tips que le van a servir mucho a ustedes, los usuarios de los servicios públicos, para que podamos tratar este tema y que puedan hacer sus reclamaciones y saber cómo defenderse en este momento donde las empresas cobran tan caro todos los servicios domiciliarios. Entonces, en este momento nos acompaña Juan Carlos Cardona, que además de ser un directivo sindical tanto en Sintraemdes como en la CUT, pues es una persona que ha estado muy interesada durante las mingas, por ejemplo, que hace Sintraemdes, en llegar a la gente del común en lo cotidiano para que sepa sobre estos temas. Entonces, Juan Carlos, bienvenido a Enfoque Semanal una vez más, qué agrado volverlo a tener en el programa. Luisa, muchas gracias, y a Enfoque Semanal y los televidentes también, y por supuesto a Sintraemdes Pereira por este importante programa. La verdad es que el convenio que se logró generar a través de Sintraemdes en el consultorio jurídico en servicios públicos, hoy día le ha garantizado a muchos usuarios que han sufrido los atropellos de las empresas de servicios públicos, desconociendo que hay mecanismos por los cuales se pueden defender, inclusive no desconociendo tanto los mecanismos, sino que también los términos y los tiempos para ejercer esos mecanismos, y así pues sus reclamaciones a veces no son efectivas. Me parece que es muy importante estos tips que vamos a empezar a plantear, primero porque iniciaremos contándole a los usuarios, a la comunidad, a los televidentes, que desde la Constitución de 1991 fue que se abrió paso a la privatización de los servicios públicos en el país. Eso es importante que los usuarios lo conozcan. Lo otro importante es que previo a la Constitución del 91, pues surgió la Ley 142 de 1994, que es la ley que regula los servicios públicos domiciliarios aquí en el país, una ley que, si bien es cierto, le brinda posibilidades a las empresas y a los privados de prestar los servicios, pues también tiene garantías importantes para los usuarios, sino que los usuarios no las conocen, y a veces las empresas en los contratos de condiciones uniformes, abusando de su posición dominante, no le cuentan la verdad al usuario, desconocen inclusive la misma Ley 142. Nosotros, desde Sintraemdes, queremos insistir que este espacio los ciudadanos, los televidentes, todos los usuarios lo utilicen, no solo el espacio de enfoque semanal, que es muy importante, sino aquí queremos promover el consultorio jurídico para que se acerquen, traigan sus reclamaciones o inquietudes. Es un consultorio totalmente gratis de estudiantes de Derecho de la universidad privada que usted manifiesta, muy cercanos también a Sintraemdes Pereira, porque hay trabajadores e hijos de trabajadores que prestan el servicio en el consultorio jurídico, y pues ¿qué más que esta herramienta desde Sintraemdes apoyando a la comunidad para lograr ese acercamiento y poder construir lo que queremos, un país diferente? Y lo logramos es cuando se logra unir el sindicato, la comunidad, los estudiantes, los campesinos, los indígenas, todo el pueblo en general. Bueno, Juan Carlos, vemos en estos momentos que a su lado hay una tablilla como con unos bombillos, con unas hornillas. ¿Cómo vamos a utilizar este material didáctico en otras emisiones? Bueno, el material didáctico nos permite lo siguiente: la maqueta a la que usted se refiere, pues tiene unas condiciones que nos permiten y que le va a permitir a los usuarios conocer, primero, los tipos de medidores que hay instalados y que la empresa hoy está instalando pues vía
ley, como está estipulado en la ley 142. Pero además nos permite también enseñar a los usuarios qué electrodomésticos consumen mucho, qué electrodomésticos consumen poco, para que hagan un uso racional del servicio, porque hoy con los costos de las tarifas, con los costos de las tarifas de servicios públicos, pues hay que hacer uso racional. Esto es en el tema de energía. Aquí podemos ver una hornilla eléctrica y tenemos la forma de mostrarle al usuario cómo la hornilla, pues el consumo que tiene la hornilla, y podremos también explicarle ese consumo en cómo se convierte en kilovatios y el costo en kilovatios. Lo mismo los bombillos ahorradores y los bombillos tradicionales, y también cualquier otro electrodoméstico que estaremos trayendo para poder explicar al usuario. Bueno, entonces muy interesante lo que vamos a hacer en adelante en las futuras emisiones, dándole estos tips a la comunidad. Por el momento contémosle en dónde queda ubicado el consultorio jurídico para que la gente que tenga reclamaciones y no sepa cómo hacerlo ante las empresas pueda venir a recibir asesoría aquí en Sintraemdes. Bueno, el consultorio jurídico lo tenemos aquí ubicado en un local del piso 1 de Sintraemdes Pereira, es calle 35 5B15, ahí está el consultorio jurídico, y tenemos los 329-1030. Los usuarios también pueden hacer las consultas vía telefónica, y vamos a tener disponibilidad de estudiantes de Derecho que van a estar haciendo la práctica aquí en el consultorio, de asesores en servicios públicos, porque lógico, hay asesores en servicios públicos para poderle brindar este servicio a la comunidad. Inicialmente pues tendremos horarios en horas de la tarde, pero lo vamos a extender en horas de la mañana para todos los usuarios. Bueno, entonces por el momento en horas de la tarde aquí en Sintraemdes, en la calle 35 entre Quinta y Sexta, los esperamos, y si tienen alguna duda, entonces en las líneas telefónicas que acaba de referir el directivo sindical que nos acompaña gratamente el día de hoy. Entonces esperamos que estén muy pendientes de las próximas emisiones, porque vamos a darles información muy valiosa que seguramente van a apreciar y que les van a poder servir en el futuro a las amas de casa, a los padres de familia, a sus hijos. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado hoy. ¿Alguna reflexión que quiera hacer antes de terminar? Claro, gracias a ustedes para terminar, pero quiero decirles que este programa, que este consultorio jurídico, disculpen, y el tips que les voy a dar, no es un tip para atacar las empresas de servicios públicos, es un tip inclusive, y el consultorio es para que los usuarios entiendan que tienen derechos que están escritos en la Constitución y la ley, y que igual si yo tengo derechos, los tengo escritos, pues tengo que saber, o alguien se tiene que preocupar por informarme cuáles son, para que las empresas no abusen de la posición dominante. El sindicalismo colombiano conquistó la licencia de maternidad, beneficiando a todas las familias. Además, conquistaron más derechos laborales, como los 15 días de vacaciones al año, y siempre han velado por garantizar un trabajo digno. Por eso, también conquistaron la prima navideña. Los colombianos tenemos una deuda con el movimiento sindical, que ha sido víctima de la intolerancia y la violencia. Es momento de reconocer su verdadero valor y dejar en claro que sus conquistas no justifican ningún tipo de violencia en su contra. Porque un trabajo decente construye un mejor país. Apoyamos la vinculación a los sindicatos. Gobierno de Colombia, Ministerio del Trabajo. El trabajo como debe ser. Una de las propuestas de responsabilidad social de la empresa de energía de Pereira es el Club Mujeres de la Energía, a través de su proyecto de economía familiar. Nuestro objetivo principal es brindarle a las madres, en su mayoría cabeza de hogar, como una oportunidad. Esto es un proyecto de vida para que ellas tengan la opción de aportar ingresos a su casa. Y no solo eso, sino que acá no se les niega la oportunidad de que, o sea, no tienen excusa para venir. Pueden traer sus hijos, incluso algunas han llegado a traer a sus esposos y comparten este espacio con ellos. Muchas gracias, empresa de energía de Pereira. En Pereira hemos tenido agua y bosque durante 150 años, pero pueden acabarse. Sin bosque no hay agua, sin agua no hay vida, ni ciudad ni futuro. Cuídalo, para que el agua sea buena y abundante los próximos 150 años y mucho más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Para Sintraemdes es muy importante que los usuarios de los servicios públicos sepan qué derechos tienen, qué deberes tienen, pero también cómo acceder a todos estos derechos que la ley contempla.
Por ello, vamos a seguir dando unos tips. Ya en una emisión anterior les habíamos explicado un marco general sobre la legislación, pero entonces queremos profundizar sobre cuál es el procedimiento que puede realizar un usuario para hacer una reclamación ante las empresas de servicios públicos. Juan Carlos, gracias por acceder a la invitación el día de hoy para hablar sobre este importante tema. Luisa, muchas gracias a ustedes y de nuevo a Enfoque Semanal y a Sintraendes Pereira. Bueno, Juan, cuéntenos por favor, ¿qué tiene que hacer un usuario de servicios públicos cuando tenga algún problema con las empresas para hacer su reclamación? Bueno, primero pues el usuario hoy ya está utilizando más el mecanismo de la reclamación, a pesar de que en inicio algunas empresas pretendían hacer que si el usuario reclamaba, pues la reclamación tenía un costo. Hoy la superintendencia, la Comisión de Regulación de Energía y Gas ya lo ha dicho, el usuario tiene derecho a hacer la reclamación porque en la tarifa comercial que paga por el servicio está incluido el costo de la reclamación. Un usuario, para hacer la reclamación, simplemente debe acercarse a la empresa correspondiente para hacer su reclamo, o hay empresas que manejan de manera digital una forma de hacer reclamos, y allí, con una simple, ni siquiera por escrito, hoy ya verbalmente se puede ser atendida una reclamación y la empresa está en la obligación de recibírsela independiente del reclamo que el usuario está haciendo. Bueno, y si la empresa se niega a recibir la reclamación, ¿qué puede hacer el usuario? Bueno, el usuario tiene, primero decirle al funcionario que lo está atendiendo con el debido respeto que se merece como trabajador también, decirle que si se va a negar a atender la reclamación, que lo haga por escrito, porque igual con una negativa por escrito, pues ya tenemos una herramienta, un mecanismo para poder acceder a las instituciones de vigilancia y control de la empresa de servicios públicos, pues para que ellos sean los que le digan a la empresa si puede negarse o no a atender la reclamación. Bueno, digamos que le aceptan la reclamación, surte el proceso en la empresa, pero la empresa no le soluciona su problema. ¿A qué otra instancia puede acudir el usuario? Bueno, el procedimiento de reclamación, la empresa tiene 15 días hábiles para atenderle la reclamación, para contestarle al usuario. En muchas ocasiones la empresa le contesta, le niega la reclamación por diferentes motivos, en algunos casos con razón, en otros sin ninguna razón. Pero hay otra instancia. El usuario tiene la posibilidad de hacer el recurso de reposición ante la misma empresa para que la empresa considere la decisión y pues el usuario pueda acceder a su reclamación. Pero en caso tal de que el usuario no quiera acceder a la reposición ante la empresa, sino que pueda acceder a la apelación, tiene la oportunidad de hacer la apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que es quien vigila y controla las empresas de servicios públicos domiciliarios. ¿Todo este procedimiento se puede hacer sin abogado? Claro que sí. El usuario no necesita tener un abogado o un apoderado judicial para que le haga este proceso. Lo que el usuario sí tiene que aprender es a saber a qué tiene derecho. El usuario sí está en la obligación de revisar bien qué es lo que está reclamando para que esa reclamación se haga efectiva, para que ese derecho que tiene, que siente vulnerado, pues sí sea efectiva la solución ante las empresas de servicios públicos. Recientemente recibimos una llamada de una usuaria de los servicios públicos domiciliarios y pues aprovechando que estamos dando tips sobre los servicios públicos con Juan Carlos Cardona, vamos a hablar sobre este importante tema. Se trata de qué pasa cuando se dispara el consumo y aparecen cobros en las facturas que no entendemos su razón de ser. Entonces vamos a hablar de este tema con Juan Carlos. Bienvenido a Enfoque Semanal. Luisa, gracias. Pues importante un tema, me parece que una consulta que viene bien al momento que se está viviendo hoy con los usuarios de servicios públicos. Los usuarios están en todo el derecho de hacer las reclamaciones ante las empresas de servicios públicos cuando consideran que su consumo se ha incrementado, lo que llamamos o lo que llama la ley 142 de los servicios públicos una desviación significativa de consumo. ¿Cómo funciona?
El artículo 149 de la ley 142, Luisa, obliga a las empresas de servicios públicos a que cuando haya una desviación significativa de consumo, en la preparación de la factura, como lo dice el mismo artículo, es cuando estén haciendo la factura y detecten que el consumo se le incrementó al usuario, tienen la obligación de hacerle la visita y verificar por qué se le subió el consumo, determinar la causa de la desviación del consumo, determinar por qué se le subió el consumo al usuario. Bueno, pero las empresas sí hacen esto, se dan cuenta de esto y sí lo hacen porque por lo general cuando se hace el reclamo es porque el usuario acude, no, pero sí hay visitas programadas. Claro que hay visitas, pero las empresas hoy andan evadiendo la ley con los contratos de condiciones de informe. ¿Y cómo la están evadiendo? Pues ellos en el contrato hacen una tabla de desviación significativa y posiblemente lo que para el usuario es una desviación, para la empresa no lo califica. Voy a ponerles un ejemplo. Un usuario de estrato 1, que su promedio de servicio sea de 70 kilovatios en energía o de 8 metros cúbicos en agua, para las empresas, si ese consumo de energía sube a 140 kilovatios, para la empresa de energía no es una desviación significativa. Y para la empresa de acueducto, si sube a 15 metros, tampoco lo va a ver como desviación significativa, pero para el usuario sí, porque estaría pagando el doble del consumo y por supuesto el doble en el precio por la multiplicación del consumo por el valor del kilovatio del metro cúbico. Bueno, y entonces si se dispara el consumo, entonces ¿qué puede hacer el usuario ya que la empresa pues puede decir si lo es, no lo es? ¿Qué hace el usuario? El usuario puede hacer la reclamación, la empresa si hizo la visita debe dejar un acta que dé constancia de que hizo la visita antes de entregar la factura, pero si la empresa no lo hace, el usuario tiene la posibilidad de reclamar, de llegar a la instancia que la semana pasada hablábamos, que era la reposición o la apelación ante la superintendencia, y si la superintendencia de servicios públicos comprueba que hubo desviación significativa, que la empresa no hizo la visita, le da la razón al usuario y la empresa tendrá que facturar el promedio de ese usuario. Bueno, entonces ya lo saben, para hacer todas sus reclamaciones y para saber cómo funciona la factura y todo esto, tenemos un consultorio jurídico aquí en Sintraendes, ubicado en el primer piso. Esperamos que lo sigan usando y que gracias a este programa pues muchos más usuarios puedan venir y hacer todos sus procesos para que queden conforme con el servicio que les prestan las empresas de servicios públicos. Juan Carlos, ¿algún llamamiento que le quiera hacer usted a la comunidad en estos momentos? Claro, importante, es que están conociendo sus derechos, estamos preocupándonos por informarles a ustedes televidentes, a la comunidad, a los usuarios de los servicios públicos que hay unos derechos y que las empresas tienen unas obligaciones, pues tenemos que hacer respetar los derechos y para eso estamos acá, Sintraendes, los trabajadores, la comunidad y el consultorio jurídico en servicios públicos. Protegiendo nuestros recursos naturales, garantizamos un mejor futuro. Pero, ¿cómo protegemos el agua? El agua nace en el bosque y protegiéndolo tendremos agua, vida, ciudad y futuro, otros 150 años y más. Aguas y Aguas de Pereira, responsables del futuro. Amigo pereirano, realice un buen manejo de los residuos sólidos en su hogar u oficina, para así evitar ser sancionado por el comparendo ambiental. Una campaña de la empresa de aseo, el Consejo Municipal, ATC de Occidente y la Alcaldía, por una Pereira más limpia. Durante varias mingas que ha realizado Sintraendes con poblaciones vulnerables, se ha utilizado una herramienta didáctica. Se trata de una maqueta con la cual se le enseña a la gente a distinguir cómo son los consumos de energía, de gas y además para que sepan cuáles de los electrodomésticos son los que tienen mayor consumo. En estos momentos vamos a hablar con Juan Carlos Cardona unos tips para que aprendamos a reconocer cuáles son los instrumentos de medición de consumo. Juan Carlos, nuevamente bienvenido a Enfoque Semanal. Luisa, muchas gracias y a los televidentes de Enfoque Semanal, claro que sí. Pues importante primero decirles que en la ley 142 del 94, que regula los servicios públicos domiciliarios, en el artículo 144 aparece descrito así, los instrumentos de medición de consumo. ¿Qué garantizan esos instrumentos? Pues es lo que llamamos vulgarmente la caja registradora de las empresas, donde mes a mes se verifica la lectura y allí
se determina el consumo del usuario para poderle facturar. En energía pues existen dos equipos de medida hoy, el electromecánico, que es un medidor que lo llamaban vulgarmente medidor de disco, medidor que algunos todavía están instalados, y pues nos dábamos cuenta de su funcionamiento a través del disco, y el registro del consumo pues lo llaman registro ciclométrico, que son los dígitos que aparecen donde se determina la lectura que tiene el medidor. Y en el medidor llamado electrónico pues es un medidor que genera impulsos, ¿sí? Y allí pues es un pilotico el que está generando, el que determina cuándo está funcionando el medidor, y algunos de estos medidores, el display electrónico, como los de los equipos muy modernos, los celulares inclusive o las calculadoras, pero otros también tienen registro ciclométrico, que es el de los dígitos como en el electromecánico. Respecto al agua, pues también tenemos el medidor de agua, ¿sí? Que tiene las medidas de caudal, y también los registros sí son totalmente ciclométricos. Y en el medidor de gas, pues los registros son ciclométricos y también se mide por caudales. Empecemos con ellos dos. El medidor de agua, el consumo se mide en metros cúbicos, y para que el usuario entienda, un metro cúbico es el equivalente de 1000 litros. Entonces, para yo saber cuánto es, cuando yo me dicen me gasté 1 metro cúbico de agua, pues me gasté 1000 litros de agua, y si me gasté 10 metros cúbicos, me gasté 10.000 litros de agua. Lo mismo es el gas. El gas también se mide en metros cúbicos, entonces cuando yo me gasto 6 metros cúbicos de gas, me estoy gastando 6.000 litros de gas en mi consumo. En la energía, el consumo se determina por kilovatio hora, y el equivalente en kilovatio hora es, vamos a hacerlo aproximado, 1 kilovatio hora, para hacerlo más didáctico, es lo que dura un bombillo de 100 vatios prendido 10 horas, o lo que puede durar una hornilla de energía prendida 1 hora. Así se determina el consumo, y los instrumentos pues son los que utilizan las empresas para poder, uno, garantizar que el consumo se mida, y pues al usuario se le garantiza que ese consumo no se le va a cobrar por promedio, o se le va a hacer un ajuste que de pronto el usuario puede que no esté de acuerdo. Pues es por eso importante tener el equipo de medida funcionando bien, y pues para que garantice que el consumo que sea el efectivo que se está registrando para ese usuario. ¿Cómo hace el usuario para saber que lo que la empresa le está cobrando coincide con lo que tiene el medidor en su casa? El usuario tiene dos formas para hacerlo. Uno, pues en la factura, la semana pasada, cuando explicábamos la factura, le hablamos en qué espacio de la factura está el número del medidor, y todos los medidores tienen una placa característica. Luisa, esa placa característica, en esa placa aparece el número del medidor. Entonces yo con la factura verifico la placa característica del medidor, y ahí verifico que ese número sí sea mi equipo de medida. Y lo otro es que yo puedo verificar la lectura. Yo día a día, o cuando pase el lector, si me doy cuenta que está en la obligación de entregarme el desprendible de lectura, ahí yo puedo verificar que esa lectura que me entrega sea la que esté en el equipo de medida, porque fácilmente yo lo puedo observar, y como lo veíamos en este medidor de energía que lo voy a explicar electromecánico, los primeros 5 dígitos, sí, son los dígitos que aparecen en la lectura. El último dígito, los últimos 2 son decimales, no son tenidos en cuenta, entonces la empresa le factura las lecturas con los primeros 5 dígitos. El usuario puede verificar la lectura cuando pase el lector, e inclusive puede hacerle seguimiento día a día a la lectura para saber cuánto se consume diario, y así determinar su consumo mensual. Hasta aquí Enfoque Semanal. Agradecemos su compañía y les recordamos que si tienen alguna inquietud o denuncia para presentar en su comunidad, se pueden comunicar a nuestras líneas telefónicas que aparecen en pantalla, 336-6044 y 336-6740. Hasta una próxima emisión.